El expresidente Juan Manuel Santos envió una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la que reitera la interpretación de lo que es el acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC. Ante la tesis de que el acuerdo habilita la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, el exmandatario manifestó que ninguna parte del acuerdo final propone o insinúa que se puedan desconocer en el futuro las reglas establecidas en la Constitución vigente. Al transmitirle el acuerdo final, me referí expresamente al principio de buena fe, de enorme importancia en la interpretación y aplicación del acuerdo. Lo resaltó porque funcionarios y exfuncionarios colombianos le han atribuido a algunos párrafos del acuerdo un significado que es contrario a su objeto, alcance y finalidad, lo cual es posiblemente incompatible con el principio de buena fe. El presidente Gustavo Petro, por su parte, durante una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, aseguró que no descarta la idea de una constituyente en un futuro e insistió que no busca reelegirse. Y para hacer comprender ese mensaje a la gente y llevar a la gente a la imposibilidad del cambio, entonces dice que es que yo quiero reelegirme. Ellos sí se reeligieron. Los que me critican se reeligieron. Yo no quiero reelegirme. Ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro. El jefe de Estado además señaló que están moviendo magistrados para deslegitimar sus decretos. Que han llamado el sindicato del pasado, de los expresidentes, tratando a como dé lugar de no permitir que haya una reforma a la salud, que no haya una reforma a las pensiones, que no haya una reforma agraria, que no haya una reforma a la educación, que no cambie el país bajo la legitimidad de los cambios que dice la Constitución Nacional y oponiéndose de todas maneras, moviendo magistrados para que ilegitimen decretos. Pero además el presidente Gustavo Petro reiteró una vez más que en el gobierno de Juan Manuel Santos no se entregaron tierras a campesinos, mientras que en el gobierno de Iván Duque se entregaron 13.000 hectáreas y en este gobierno, dice el jefe de Estado, se han entregado 286.000. Por su parte, el ex canciller Álvaro Leiva, quien es considerado por algunos sectores políticos como el escudero del presidente Petro, también reaccionó a las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos respecto al acuerdo de paz, asegurando que el exmandatario no entiende lo que firmó y que quiere minarle la visita al jefe de Estado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, vean ustedes cómo sigue creciendo esta polémica alrededor de la idea potencial por el momento de convocar una constituyente de parte del gobierno a partir de un parrafito del acuerdo de paz suscrito entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las ya extintas FARC. Recordemos cuál es ese parrafito o qué dice ese parrafito, que es la posición que ha venido esgrimiendo el ex canciller Álvaro Leiva. Afirma que se debería desarrollar un acuerdo nacional con las fuerzas vivas de la nación, con las fuerzas políticas de la nación, un acuerdo para implementar algunas de las cosas que se puedan dar dentro de ese acuerdo. Sin embargo, nunca es preciso ese párrafo acerca de que hubiera algunos objetivos específicos que serían objeto de ese acuerdo nacional, sino que lo pone casi que como un deseo genérico. Eso es clave porque la reacción del expresidente Juan Manuel Santos, que va muy en línea con lo que ya al final de la semana pasada habían expresado tanto el ex jefe negociador Humberto de la Calle como el asesor de paz Sergio Jaramillo, dice que una declaración unilateral de un Estado no obliga a un Estado a nada, que eso no es parte de un acuerdo sino una declaración unilateral de un Estado, que el mismo acuerdo tiene las herramientas para poder implementar lo que se proponga, que la Constitución Política del 91 es una buena sombrilla para adelantar todos esos procesos que sean necesarios y además de eso dice que no le recomienda al presidente Gustavo Petro que vaya ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque seguramente ese Consejo de Seguridad le dirá que no se va a meter en asuntos internos y que no tiene que ventilar en esas dimensiones internacionales esos asuntos internos. Recordemos que el recurrir a la instancia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene que ver con que ese Consejo de Seguridad ha avalado el acuerdo entre el gobierno de Colombia y las extintas FARC y por lo tanto de alguna manera es un testigo de excepción de lo que ese acuerdo establece. Pues bien,
El expresidente Santos dice que no debería ir el presidente Petro, que le va a ir mal, que lo van a sacar de allá con cajas destempladas y sobre todo que no hay compromiso de parte del Estado colombiano en ese famoso párrafo. Pero quizás lo más polémico de las últimas horas ha sido la reacción del presidente Gustavo Petro, quien ha dicho que hay un poder que no quiere la paz en Colombia y que ese poder es el que se resiste a que haya una constituyente, se resiste a que haya transformaciones. Aparte de eso, ha declarado en las últimas horas, pero también antes lo había hecho con el expresidente Uribe, en este caso con el expresidente Santos, que están promoviendo de alguna manera un golpe de Estado. Pero lo más interesante, lo más importante que ha hecho el presidente Petro es que él no piensa reelegirse, número uno, que él no cree que una constituyente sea el instrumento idóneo para reelegirse, pero que no descarta la posibilidad de que eso suceda en el futuro. Es decir, como te digo una cosa, te digo la otra, que es lo que ha venido diciendo el gobierno en los últimos meses alrededor de esta iniciativa de la posible reelección. Así está en este momento la discusión, pero ténganlo por seguro, tengámoslo por seguro, que esto va a tener más capítulos, esto va a tener más rounds y va a haber mucha más discusión y mucha más polémica sobre este tema.